que visualicemos juntos este caso clínico en relación a la cantidad de apiñamiento para que valoremos qué ocurriría con este caso clínico si nosotros decidimos resolverlo sin extracciones dentarias. Si ustedes pueden observar en la foto de perfil del paciente, hagamos una imagen por donde iría, en este momento está el puntero pasando por el lugar donde irían los brackets y donde iría el arco. Lamentablemente lo que ocurriría acá es que el arco haría este movimiento, descendería nuevamente hacia acá y se proyectaría hacia adelante, ¿verdad? Si el arco tiene memoria para ser recto, lo que está provocando es que el canino quiera descender. Y en el acto de descenso del canino, si yo no tengo espacio hacia atrás para que obtenga los milímetros necesarios para alojarse de manera confortable, hacia donde se proyectarán los elementos dentarios es hacia adelante. Con lo cual, la proyección a vestibular de los elementos dentarios no solamente provocaría o haría peligrar la tabla y la inserción por vestibular, sino que además, cada vez que yo proyecto los elementos dentarios hacia adelante, lo que estoy provocando es mayor pérdida de entrecruzamiento. Recordemos un concepto de ortodoncia que es muy básico. Cada vez que yo protruyo, pierdo entrecruzamiento. Cada vez que yo retruyo, gano entrecruzamiento. Quiere decir que en el acto de estar proyectando los elementos dentarios hacia afuera, lo que estoy provocando es una pérdida de entrecruzamiento, una pérdida de guía anterior, una pérdida de inserción, porque quiero de alguna manera permitir que el ancho mesiodistal de todos los elementos dentarios se alojen cómodos dentro del hueso. Entonces, la única forma de poder tratar este caso clínico, permitiendo que los elementos dentarios queden confortables y dentro de la esponjosa, es realizar extracciones que garanticen que los dientes queden alineados, pero hacia atrás, no hacia afuera. Es decir, permitiendo que cada raíz pueda nutrirse de la esponjosa, pero con la ganancia de entrecruzamiento. Vamos a continuar entonces ahora con el otro valor importante, que es el entrecruzamiento u overbite. Y el entrecruzamiento u overbite ideal debería llegar a la mitad de la cara vestibular de los elementos dentarios. Si ustedes observan el caso clínico que se están encontrando en este momento en pantalla, claramente me van a decir ese overbite o entrecruzamiento es excesivamente aumentado, y estoy de acuerdo con ustedes. Nosotros necesitamos tener un overbite ojalá del 40, como máximo el 50% de la cara vestibular del incisivo inferior. Es decir, que estos son los casos donde la resolución del apiñamiento de alguna manera garantiza o promueve que la protrusión mejore el entrecruzamiento. Así como apiñamiento y entrecruzamiento son conceptos diametralmente opuestos, quiere decir a mayor apiñamiento, menor entrecruzamiento. En algunos casos donde el entrecruzamiento es aumentado desmedido, tener una cantidad asegurada de apiñamiento de alguna manera me va a permitir resolver esa cantidad desmedida de entrecruzamiento. Y es así como ustedes pueden observar en pantalla que la paciente tenía un entrecruzamiento aumentado, y a donde nosotros queremos llegar es a esta situación, donde me encuentre con el stomion, que el stomion es la parte inferior del labio superior, que descanse a más o menos 3 milímetros por encima del borde incisal del incisivo inferior. Repito, el stomion superior debería descansar 3 milímetros por encima del borde incisal del incisivo superior. Y a su vez, ese stomion superior debería coincidir con el borde incisal del incisivo inferior, que hablando en términos de cantidad de milímetros, es más o menos el 40-50% de
entrecruzamiento que hablábamos hace un rato, o los 3 o 4 milímetros de entrecruzamiento que deberíamos nosotros garantizar para que haya una correcta guía anterior que proteja al sector posterior. Para finalizar este concepto, simplemente les quiero trasladar el siguiente mensaje. ¿Cuál sería el motivo por el cual los incisivos superiores, por ejemplo, tienen el lóbulo más convexo o tienen este cingulum en el tercio gingival de la cara palatina, si no es para salvar la cantidad de entrecruzamiento que necesitan los incisivos inferiores para poder hacer una correcta guía anterior? Es decir, la anatomía nos habla por sí solos. Si nosotros debiéramos dejar 1 milímetro de entrecruzamiento, que es lo que hoy se está promoviendo en muchos casos que veo en los journals de ortodoncia o en las imágenes de distintos expositores, ¿con qué objetivo nos encontraríamos con un cingulum en una posición tan gingival? Si no es simplemente para salvar el entrecruzamiento que realizan los incisivos inferiores. Nosotros necesitamos garantizar un correcto entrecruzamiento con la finalidad de lograr que exista una desoclusión posterior y no haya contactos prematuros a nivel posterior cada vez que la mandíbula necesita realizar una protrusión. Si yo tengo un entrecruzamiento escaso, ese entrecruzamiento no será suficiente para garantizar la desoclusión posterior y permitir que la mandíbula se libere de los roces y de los contactos que hay a nivel posterior. Simplemente estos dos casos que están viendo en este momento en pantalla es para que ustedes hagan una evaluación a través de lo de Stomion para decir, a ver, ¿qué consideran que necesita este paciente que estamos viendo en este momento, esta teleradiografía de perfil, respecto a su estética facial? Si dijimos que Stomion superior debía coincidir con 3 a 4 milímetros por encima del incisivo superior, y debería coincidir con el borde incisal del incisivo inferior, como están viendo en el plano blanco, claramente el incisivo inferior está muy extruido y el incisivo superior está muy intruido. Es decir, que en este paciente es muy probable que en su hablar cotidiano no me esté mostrando prácticamente nada de registro de los elementos dentarios superiores cuando él habla. Esto nos obliga a que para garantizar una correcta estética facial nosotros debamos extruir un poquito los incisivos superiores y modificar la curva de espía a nivel inferior, intruyendo los incisivos inferiores para que este paciente pueda tener una sonrisa y una fonética bastante más jovial. Sin embargo, esta paciente que están viendo en este momento coincide la posición del Stomion superior con la ideal, pero al incisivo inferior le faltan unos cuantos milímetros para poder llegar a la posición de Stomion. Esto quiere decir que esta paciente tiene un aumento en la dimensión vertical y que me está pidiendo a gritos que la mandíbula autorrote para que el incisivo pueda proyectarse más arriba, llegar a la posición de Stomion, garantizando una buena guía anterior y una correcta desoclusión posterior.